Hola, estimados estudiantes. Vamos ahora a ver un apartado muy importante del informe final que tiene que ver con el desarrollo de todo lo realizado en el TCU. Este machote está ahí en el curso y la idea es que ustedes puedan descargarlo y adaptarlo a su proyecto, ¿verdad? No es que si el proyecto es de derecho, ¿verdad? Y yo me voy a encontrar aquí y se supone que la bitácora dice que dieron apoyo a la oficina por ejemplo, a la oficina legal de una municipalidad, que la bitácora nunca dice que se dieron charlas y que aparezca aquí, por ejemplo, el punto 12 o el punto 13, ¿verdad? Que habla de las charlas. No, es muy importante, son ideas para que ustedes se orienten, pero ustedes pueden agregar otras, más bien deben de agregar otras, pueden reutilizar unas de estas y agregar otras que coincidan con su proyecto para que puedan explicar, para que puedan describir precisamente las actividades realizadas. Este primer subtítulo, desarrollo de todo lo realizado en el TCU, es un subtítulo que engloba 4 partes que vienen ahí. Una es esta, que dice descripción de las actividades realizadas, ¿verdad? Aquí, como indica el machote, se escriben todas las actividades realizadas en el TCU. Por ejemplo, si hicimos una visita diagnóstica de la situación en el centro, esta, por ejemplo, puede estar porque hay que visitar el centro, o la municipalidad, o la institución, o la escuela, o el liceo, y ahí es donde ustedes van adaptando. No es simplemente bajarlo y pegarlo en el TCU, no, tienen que leerlo. Este curso es para que ustedes vean cómo hacerlo, lean y vayan estructurando. Reunión con la coordinación y presentación del proyecto. Ahora, aquí dice con la coordinación, pero puede ser la reunión con el director, reunión con el jefe de la oficina, etc. Análisis del diagnóstico y planificación de actividades a realizar con el tutor. Por ejemplo, puede servir para todas porque de alguna manera uno va, conversa con el director o conversa con el jefe y él le dice a uno por dónde tiene que ir el TCU. Entonces uno empieza a planear las actividades y los días que uno va a apoyar de acuerdo con el apoyo del tutor de la persona que está en la institución. Definición del cronograma y ejecución de actividades, por ejemplo, se puede permanecer. Administración por objetivos, charla, ve, por ejemplo, si un TCU no se hace una charla, hay que eliminar ese. Hay que eliminarlo porque no hay ninguna charla. Ahora, si en un TCU se hizo una charla para liderazgo, entonces aquí se amplía más bien, ¿verdad? Administración por objetivos de la charla, se planifican las diferentes actividades a realizar en la charla de liderazgo, etcétera, etcétera. Desarrollo de las actividades en conjunto con los comercios, por ejemplo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo estoy en una escuela unidocente y voy a ir a pedir donaciones a los comercios, yo dejo esa actividad. Pero si yo estoy en una escuela grande, en un liceo grande, y ahí tienen las cartulinas, y ahí tienen las gomas, y yo no tengo que ir a pedir ninguna donación, elimino esa actividad. Por eso les decía que estos son ejemplos, pero ustedes tienen que leerlos, eliminar. Probablemente la mitad de ellos se eliminan y hay que agregar otro tanto de acuerdo con la actividad y el proyecto que ustedes hacen. Asignación de funciones y responsabilidades a los estudiantes y empresarios, ¿verdad? Por ejemplo, en la mayoría hay que eliminarla. Diseñar un sistema de seguimiento y control de actividades del proyecto. Contabilizar los resultados de las actividades realizadas. Diseño del sistema de almacenaje y control de inventarios. Por ejemplo, para escuela, colegio, eso no tiene nada que ver, se puede eliminar. Pero si una persona en contabilidad está ayudando al manejo de inventarios, ¿verdad? Porque hay una norma de contabilidad que tiene que ver, entonces yo digo, voy a ayudarle a esta escuela, voy a ayudarle a esta institución a manejar inventarios, entonces se puede quedar. Planificación de las charlas, si es que hay charlas y talleres, si no hay que eliminarlo. Igual estas que les decía antes de las charlas, ¿verdad? Si nada que ver con mi proyecto, yo las elimino. Trabajo en la comunidad, visitar a los beneficiarios, contabilización de los recursos, y ahí ustedes pueden agregar muchas más actividades. Por ejemplo, apoyo en actividades
administrativas de oficina. Por ejemplo, si en la municipalidad o en la escuela, en el colegio me dicen que apoyen eso. Por ejemplo, digitación de documentos, que fueron actividades. Por eso esta parte se llama descripción de las actividades realizadas, tanto de planeamiento como las que yo hice en la institución. Digitación de documentos, ¿verdad? A solicitud de la jefatura, por ejemplo, ¿verdad? Si me pidieron dar una charla, entonces, por ejemplo, una charla sobre, por ejemplo, salud ocupacional. Entonces, ahí vamos agregando las que a nosotros nos sirve. Insisto, por tercera vez, no es que vamos a copiar esto, lo vamos a pegar y lo vamos a dejar así, porque entonces se les devuelve el TCU. Lean, esa parte es muy importante. La otra parte de este apartado es la descripción de los beneficiarios, donde vamos a escribir, ¿verdad?, qué tipo de persona es la que se va a beneficiar con el proyecto y argumentar un poquito por qué, las razones de dicho beneficio. Vean, por ejemplo, estos 4 ejemplos. Son ejemplos, dice, el director de la institución o el jefe del área. ¿Por qué se beneficia? Puesto que se brinda apoyo en actividades administrativas, tales como el ordenamiento de documentos, oficios, entre otros. ¿Cuál otro pueden ser los beneficiarios? Los usuarios, puesto que se agilizan trámites solicitados y atención en general. ¿Qué otro tipo de beneficiario? Por ejemplo, los miembros de la comunidad, puesto que logran llevar talleres e informarse de temas tales como XXX. Los estudiantes, puesto que se reciben talleres de lectura o escritura, centro de apoyos, tutorías individualizadas, entre otros. ¿Ven? Pero esto depende de cada uno de los proyectos. Por eso ustedes tienen que ir armando su proyecto. Lo que nosotros les facilitamos en el curso son machotes para que ustedes se monten en ese machote, quiten y agreguen. Esa palabra es muy importante. Y agreguen lo que ustedes tengan que agregar para que el proyecto quede de la mejor manera. Otra área muy importante de la descripción de todo lo realizado en el TCU son los recursos financieros. Se indican aquí los recursos económicos invertidos en el proyecto. Es importante indicarlos, aunque hayan sido facilitados por la misma institución. ¿Por qué? Porque todo proyecto lleva 2 inversiones muy importantes, tiempo y costo. El tiempo va a quedar plasmado en la bitácora, por eso no se les está pidiendo un cronograma. El cronograma en general es la bitácora, ahí se ve semana a semana, día a día lo que ustedes hicieron. Y a nivel económico, todo proyecto tiene que tener un respaldo de cuánto se tiene que invertir, aunque el recurso esté en la institución. Porque aunque el colegio le facilite a usted todo, usted va a hacer inversión de ese recurso. Entonces pueden hacer una tablita donde ustedes así pueden seguir este machotito, donde ustedes van clasificando, por ejemplo, en recursos de oficina, si ocupan Redman de hojas BOM, cartuchos, para la impresora, el precio unitario y el total como una facturita. Si ocupan recursos didácticos como papel de construcción, cartulina, marcadores, etcétera, lápiz de colores, ¿verdad? Etcétera, toda esa parte. Vea que en la misma tablita permite, véanlo aquí, si yo después de marcadores quiero agregar una filita, yo pongo el cursor después de 2900 con las flechas, me muevo a la derecha. Y cuando ya tengo el cursor en esta parte doy Enter y ya voy agregando más filas para agregar, por ejemplo, ¿verdad? Igual en el último, que por ejemplo que habla de un refrigerio, nosotros podemos agregar ahí más filas y podemos ir agregando pues más elementos para tener una idea general. La fuente es muy importante, es el nombre de los establecimientos donde ustedes consultaron los precios, si fue en la librería El Sol, si fue en Maxipalí, entonces ustedes agregan ahí la fuente, ¿verdad? Y la última parte de este apartado del informe final son los recursos humanos. Se indican las personas, funcionarios, colaboradores que tuvieron que ver con el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, eso se puede hacer en un parrafito de 2, de 3, de 4 líneas, donde dice, por ejemplo, que el presente proyecto utilizó como recurso humano al director, porque el director fue el que me dio el permiso, o al jefe de área, a los usuarios,
a los estudiantes, a los docentes, al contador de la oficina, al abogado de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta parte es muy importante y es una de las partes del informe final de el TCU. Muchas gracias.